buenas noches, hermanos. Bienvenidos a una transmisión más, un miércoles por la noche, donde vamos a tener palabra de Dios, alabanzas, donde usted puede edificarse. E invitamos también a que comparta este link con un amigo, con alguien del grupo pequeño, con un familiar, y dígale que estamos por iniciar este servicio, que esperamos que sea de edificación para usted, que usted lo disfrute, porque el Señor, podemos decir también que Él está aquí, presente, en su hogar, aquí en mi casa también, porque su presencia, Él es omnipresente y Él puede estar donde dos o tres estén reunidos en su nombre. Así que vamos a elevar estas alabanzas al Señor. Yo quiero que se goce conmigo porque este tiempo hemos podido ver la mano de Dios sobre nosotros, sobre su pueblo. Así que vamos a cantar esto. Te alabaré, oh Señor. Invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer a los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor. Invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer a los pueblos tus obras. Diga conmigo. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Te alabaré. Te alabaré, oh Señor. Invocaré, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer a los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor. Invocaré tu santo nombre y siempre daré a conocer a los pueblos tus obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. 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 Amén, Señor. Te damos gracias porque tus maravillas son grandes, son nuevas con tu pueblo, Señor. Tu pueblo está reunido para darte gracias, darte gloria por tus maravillas en medio de nosotros. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, aleluya, aleluya.
Agradecido estoy por tu bondad. Agradecido estoy por tu bondad. Agradecido estoy por tu bondad. Tome un tiempo para agradecer las bondades, las maravillas del Señor en su vida, en su familia, quizás en su provisión. Él se ha manifestado en su salud. El Señor ha sido muy bueno con nosotros, maravilloso. Y es que nosotros ni lo merecemos, pero ese es el amor de Dios. El Señor nos atrae con cuerdas de amor. Disfruta que nosotros anhelemos estar en su presencia, adorándole y cantándole. Queremos llenar ese anhelo del Padre, de contar con la alabanza suya y mía, y que podemos estar presentándonos hoy con acción de gracias en su trono, en su habitación. Señor, he venido a darte adoración. Yo solo quiero estar donde tú estás, viviendo a diario en tu presencia. No quiero darte solo adoración, yo quiero ser adorador. Yo solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero estar contigo, morando en tu presencia, comiendo de tu mesa, rodeado de tu gloria, en tu presencia. Es donde siempre quiero estar. Yo solo quiero estar. Yo quiero estar donde tú estás. Yo solo quiero estar donde tú estás, viviendo a diario en tu presencia. No quiero darte solo adoración, yo quiero ser adorador. Yo solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero estar contigo, morando en tu presencia, comiendo de tu mesa, rodeado de tu gloria, en tu presencia. Es donde siempre quiero estar. Yo solo quiero estar. Yo quiero estar donde tú estás. Oh mi Dios, tú eres mi fuerza y mi canción, y aunque débil sea, en tu presencia fuerte soy. Yo solo quiero estar donde tú estás, viviendo a diario en tu presencia. Llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás.
quiero estar donde tú estás. Cierre sus ojos, tengamos este tiempo en esa habitación, en ese lugar santo, donde el Señor está y donde nosotros podemos estar también junto a Él. Señor, gracias por permitirnos este tiempo de entrar en tu presencia. Señor, porque en tu presencia somos libres, Señor. En tu presencia, Señor, somos quien somos realmente. Y no nos avergüenza porque tú nos aceptas tal como somos por la sangre de Cristo. Señor, conoce nuestro corazón, conoce las aflicciones que hay en él, las preocupaciones, Señor. Escucha la oración en este tiempo, Señor, que somos vulnerables y nos preocupa el futuro, nos preocupa la salud, nos preocupa la economía, Señor, nuestro hogar, nuestros hermanos que sufren, que están padeciendo necesidad, Señor. Conoce lo más íntimo de nuestro corazón, Señor, y da respuesta a esas oraciones, da respuesta a nuestra súplica, porque tú tienes el poder, Señor, de obrar y obras según tu voluntad, Señor. Señor, lleva provisión al que está necesitado, Señor. Lleva consuelo y paz al que está angustiado. Lleva tranquilidad, Señor, a aquellos que han recibido alguna mala noticia en este tiempo, Señor, en sus trabajos, en la salud. Danos paz, Señor, sobre todas las cosas que podamos pedir conforme a tu voluntad, que podamos conocer tu voluntad, Señor, estando en la intimidad, en tu presencia. Abre nuestros ojos, nuestro entendimiento, danos sabiduría para saber cómo conducirnos en este tiempo, Señor. Son tiempos que probablemente no van a regresar, pero son tiempos claves en nuestras vidas para reflexionar en lo que hemos hecho, reflexionar sobre nuestras vidas, reflexionar cómo andamos. Y tenemos el tiempo suficiente para estar contigo, Señor, hacer los cambios en nuestras vidas. Ayúdanos a aprovechar, a salir fortalecidos espiritualmente de esta prueba, a aumentar nuestros tiempos en intimidad contigo, Señor. Poder ser más devotos, más comprometidos con la palabra, con los tiempos de oración, con los cultos, con nuestro devocional, Señor. Ser comprometidos a escuchar tu voz y ser esos creyentes, esos discípulos que tú esperas de nosotros. Gracias, Señor, por permitirnos este momento precioso de intimidad contigo, que sabemos que tú nos has escuchado. Eso alivia nuestro corazón, alivia mi corazón, saber que he expresado todas mis angustias, que he depositado todas mis cargas y tú me ayudas a llevarlas. Gracias, Señor, por darme tu paz, tu gozo, aún en medio de estas pruebas, Señor. Eres bendito, Señor, te alabamos, te adoramos y todas estas cosas las pedimos en el nombre amado de nuestro Señor Jesús. Amén. Qué buen tiempo hemos tenido y sin duda esto ha preparado nuestro corazón ahora para recibir la palabra de Dios. Así que vamos a pasar con el pastor Luis Martín para que él nos traiga la palabra de esta noche. Bendiciones. Amados hermanos, qué gozo poder estar de nuevo con ustedes. Gracias también a los hermanos pastores por el privilegio y la oportunidad que me dan. En estos días extraños realmente que nos han tocado vivir, en estos días de cuarentena, de confinamiento, es como que si Dios hubiera dicho, paren todo, paren las máquinas, detengan todo. Y parecería como que la voz del Señor también nos dijera, paren hijos, es momento de reflexionar.
Y es muy interesante que en la vida de muchos siervos de Dios hubo también momentos en donde tuvieron que parar, en donde Dios tomó un tiempo para hablarles, un tiempo para poder comunicar a aquellos hombres y mujeres de Dios lo que Él quería. Y en esta tarde quiero que vayamos a un pasaje tremendo que testifica acerca de uno de esos grandes hombres, Saulo de Tarso, el gran apóstol Pablo. Hay 3 relatos en el libro de los Hechos acerca de esta experiencia de Pablo. La primera en el capítulo 9, que es cuando Lucas está explicando y narrando ese evento. Pero tanto en el capítulo 22 como en el capítulo 26, Pablo mismo se encarga de contar, de compartir, de testificar acerca de lo que pasó en aquel momento importantísimo en la vida de él. Vamos a tomar uno de esos 2 pasajes para poder reflexionar en este día, en el tema que va a ser nuestro tema de hoy. He titulado este mensaje, Un alto en el camino. Un alto en el camino. Y vamos a abrir nuestras Biblias a Hechos, capítulo 22, versículo 1. Hechos, capítulo 22, versículo 1. Dice el apóstol Pablo: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, es decir, en Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois vosotros, todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuvieren allí para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Pablo entonces se enfrentó a un alto en el camino. Pero, ¿por qué dijo o por qué dejó el Señor que pasara eso? Bueno, fue un alto con varios propósitos. En primer lugar, fue un alto para doblegar. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente cuando el apóstol Pablo se enfrenta con esta situación y este evento tan trascendental,
él tuvo que doblegar todo lo que era su orgullo y todo lo que era su trayectoria. ¿Y cuál era esa trayectoria? Bueno, Pablo mismo nos introduce a eso en los primeros versículos. Dice en el verso 3 que acabamos de leer: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Eso quiere decir que Pablo era de una ciudad muy importante del Imperio Romano. Él era ciudadano romano, que eso era un privilegio enorme. Además, siendo judío, había sido enviado a estudiar la ley a Jerusalén. Desde muy joven, dice un pasaje paralelo, él estuvo en Jerusalén y dice, por si eso fuera poco, que fue instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un hombre distinguido, un gran líder dentro de lo que era el Sanedrín, todo el concilio en aquel entonces. Hay un pasaje en Hechos 5, 33 al 35 que quiero que lo leamos. Y dice: ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos, a Pedro y Juan. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Muy interesante, podemos apreciar parte de la sabiduría y la personalidad de aquel gran maestro. Él fue el que formó gran parte del carácter del apóstol Pablo. Y dice en el versículo 3, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios. En otras palabras, Pablo añade el hecho de que, siendo un judío que había sido muy bien preparado, de una familia con seguramente muy buenas posibilidades económicas, porque lo habían mandado a estudiar hasta Jerusalén, Pablo, o Saulo en aquel momento, lo que destaca era que era celoso de Dios. Celoso de Dios. Y eso le impulsaba a perseguir a este camino, o sea, los creyentes, hasta la muerte. Pablo había estado convencido de que él estaba trabajando para Dios, que él era un buen seguidor de Dios. Tenía una tremenda conciencia de la religión judía, pero no estaba practicando la voluntad de Dios. En otro pasaje, en Filipenses, tenemos un matiz adicional a esto. Aunque yo tengo, dice Pablo, también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. No cualquier persona podía decir esto. Y el apóstol Pablo entonces estaba viviendo una vida en la cual él consideraba que se estaba comportando de la mejor manera. Irreprensible, celoso de Dios, persiguiendo a esa secta de los nazarenos. Él iba, por decirlo, a 100 por hora. Su vida era exitosa, su vida era prometedora, su vida estaba enfilada a grandes logros. Probablemente Pablo habría llegado a ser uno de los líderes judíos más poderosos. Pero el Señor hace que Pablo tenga un alto en el camino. Y qué interesante entonces que ese alto fue primeramente para doblegar a ese Pablo, a ese hombre. Y lo que nosotros podemos entonces ver en el pasaje es ese encuentro del Señor con el Cristo resucitado. Como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, dice el verso 6. Los hebreos conocían ese concepto de esa luz
impresionante. En el Antiguo Testamento la vemos cuando alumbraba la columna de fuego por la noche, ¿verdad? Y la columna en el día que brillaba como de nube, decía. Pero vemos en el Antiguo Testamento esa dirección de Dios al pueblo. Además, en la Shekinah de Dios, ¿verdad? Cuando la presencia de Dios descendió sobre el tabernáculo. O sea, no era nada extraño. Sin embargo, en esta ocasión la luz no aparece para solamente guiar al pueblo. Es Cristo mismo, el Cristo resucitado, que quería iluminar el corazón del apóstol. Y caí al suelo, dice el pasaje, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y qué interesante que el primer efecto de la manifestación de Cristo fue tirar al suelo a Saulo. En aquel momento, golpeándole en lo más profundo de su ser, digamos, de su orgullo, le hace tener un sentido profundo de la indignidad, de su propia indignidad como ser humano. Para Saulo fue un choque. Y seguramente en aquel momento se experimenta un quiebre en la vida del apóstol. Un quiebre, porque todo lo que antes él pensaba que era bueno, que él estaba haciendo, de pronto se da cuenta que no era así. ¿Cuál es la aplicación que podemos comenzar a hacer? Muchas veces en nuestra vida necesitamos también hacer un alto en el camino. Quizá estamos viviendo una vida religiosa. Creemos que todo lo que hemos estado haciendo dentro de nuestro cristianismo agrada a Dios. Pensamos quizá que somos irreprensibles, es decir, que tenemos una vida moral, ética, que nadie nos puede acusar de nada. Creemos que nuestra relación con Dios es excelente, pero de pronto el Señor nos pone un alto. Nos pone en cuarentena, nos hace entrar en etapas de la vida que necesariamente tenemos que parar y reflexionar. Y eso nos lleva a una segunda cuestión, porque en el pasaje podemos ver en segundo lugar que hay un alto, en este caso ya no para doblegar, sino para preguntar. Y el apóstol Pablo entonces, Saulo todavía en aquel momento, experimenta un encuentro maravilloso con el Señor y le hace dos preguntas. Yo entonces, dice el relato, respondí: ¿quién eres, Señor? La primera pregunta de Saulo es clave. Él estaba desconcertado. El poder que lo había arrojado al suelo de su caballo era precisamente aquel a quien perseguía, aquel Jesús Nazareno, ¿verdad? Había entrado en una crisis espiritual profunda y él tenía que conocer al Señor de la gloria y aún en medio de sus dudas, de su confusión, Saulo le dice primeramente: ¿quién eres, Señor? Y en segundo lugar, hace una segunda interrogante. Y le dije: ¿qué haré, Señor? ¿Qué haré? En el pasaje paralelo que les mencioné hace un rato, en Hechos 9, Lucas lo plantea, dice: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Obviamente había una sola cosa que Saulo tenía que hacer: obedecer. Pero la pregunta manifiesta un completo cambio en la mente de Saulo. Había sido un alto en el camino que le lleva ahora a hacer preguntas. Y qué importante es esto también. Porque a partir de aquel momento comienza una nueva etapa en la vida de Pablo. ¿Y qué es lo que nos corresponde a nosotros aprender aquí? Nosotros también tenemos que hacer preguntas. Este es un buen momento para hacer esas mismas dos preguntas
que Pablo o Saulo le hizo al Señor. Primeramente, tenemos que preguntarle, ¿quién eres, Señor? Y esto conlleva una pregunta que podría parecer absurda en una persona que es un creyente. Pero yo lo quiero aplicar en este día a esa necesaria meditación que tú y yo tenemos que hacer en nuestra relación con el Señor Jesucristo. ¿Quién es realmente Cristo para nosotros? ¿Quién ha estado siendo y representando Cristo en nuestra vida hasta este punto? ¿Podemos ser creyentes genuinos? ¿Podemos ser temerosos de Dios como lo era Saulo? ¿Podemos ser religiosos cumpliendo todo lo que se supone que un creyente debe de cumplir? ¿Podemos ser personas moralmente intachables? Sin embargo, nuestra relación con el Señor Jesucristo no es la mejor. Y es una pregunta muy importante también decirle o preguntarle al Señor en estos momentos, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Porque probablemente en esta cuarentena tú has tenido el tiempo suficiente para reflexionar en tu vida. Y te estás dando cuenta de que mucho de lo que haces no tiene verdadero sentido. Que mucho de lo que has estado haciendo con tu trabajo, con tu familia, en lo que son tus propias metas, no están cumpliendo en ninguna manera lo que es la perfecta voluntad de Dios para tu vida. Y lo que yo quiero animarte es, en medio de estas circunstancias, pregúntale al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, de este punto en mi vida en el cual yo he parado, ¿cómo me quieres utilizar de aquí en adelante? Pero hay un tercer elemento que quiero destacar. En este alto, en el camino para Pablo, en tercer lugar, hubo un alto para reflexionar. En esta tercera experiencia o manifestación de lo que sucede en el pasaje, destacamos la importancia de parar para reflexionar, para meditar. Ahora, en este punto le dice el Señor a Saulo, levántate y ve a Damasco. Vemos en el contexto que Saulo queda ciego, es necesario que le lleven de la mano. O sea, solo imaginemos lo que eso representaba para Saulo, después de ir en un caballo hermoso seguramente, ¿verdad? Con todo el poder que llevaba él, de pronto está sucio quizá al haber caído al suelo, polvoso, y de pronto está ciego, no puede ver, y es necesario que de la mano lo lleven hasta aquel lugar que el Señor tenía preparado. Y el Señor entonces lo pone en cuarentena. Qué interesante. Una cuarentena de 3 días. Y dice que llevándolo de la mano, lo trajeron a Damasco, dice Hechos 9, y estuvo 3 días y no comió ni bebió. Solo eso ya indica el estado emocional, espiritual que tenía Saulo. 3 días completos. No era un ayuno voluntario en el sentido de que ya lo había programado, no. Había sido tal el impacto de lo que estaba pasando que él pasó 3 días completos, que no comió nada ni bebió nada. Y eso nos dice mucho de lo que estaba pasando en el corazón de Pablo. Muchas veces es importante un alto en el camino para que Dios nos ponga en cuarentena. Pablo no pasó solamente este tiempo. Hay otros momentos. Es interesante que más adelante vemos que después de que recobra la vista va a Jerusalén y luego dice que va a Arabia, luego va a Tarso, su ciudad de origen, y ahí está aproximadamente, según los estudiosos, 7 años.
Él pasa 7 años probablemente estudiando, reflexionando, etc. Fue también un paréntesis en su vida. Hay varios momentos en la vida de Pablo que él entra en una etapa de reflexión. No voluntaria quizá, pero el Señor le permitió también hacer esto. Qué hermoso principio. El Señor entonces le da tiempo para meditar. Hechos 9:11 dice, porque he aquí Él está orando. Eso es lo que agrega, es un detalle que agrega Lucas en su relato allá en Hechos 9. Y esta fue una experiencia terapéutica para Pablo. ¿Qué es esa palabra? Esa palabra en el diccionario dice tratamiento que se emplea para la curación de un trastorno o una enfermedad. En otras palabras, pues allí viene la palabra también terapia o terapeuta. Cuando yo la uso acá es para hablar del tratamiento que Dios tuvo para su siervo en estos 3 días. Porque lo que sucedió en el corazón de Pablo no lo podemos saber. Pero el apóstol durante 3 días completos de oración, de meditación, de reflexión, tuvo un cambio trascendental. Y quiero decir algo. Dios usa muchas veces situaciones de este tipo en nuestras vidas. Dios puede estar usando esta pandemia del coronavirus para hacernos reflexionar, para hacernos parar en la vida, para hacernos tener el tiempo necesario de ir a la palabra, meditar, valorar todo lo que Él nos ha dado y perfilar también nuestra visión de futuro. Ahora, hay momentos en los cuales Dios usa también situaciones de esta para disciplinarnos. La disciplina trae dolor muchas veces, trae dificultad en el sentido de que Dios nos saca de nuestra zona de confort, de nuestra zona de comodidad. Pero Él nos lleva a esos lugares, digámoslo así, para hacernos ver nuestra falta de fidelidad a Él. Dios hace que estos momentos de cuarentena espiritual, si le podemos llamar así, sean de tremenda utilidad para que Dios nos muestre si estamos fallando en algún área de nuestra vida. Y es correcto que todos examinemos nuestro propio corazón para discernir si nuestro sufrimiento quizá puede ser causa del juicio de Dios por alguna situación en que estamos viviendo, o sencillamente es parte de lo que Dios quiere hacer para ayudarnos a enfocarnos nuevamente dentro de lo que es todo el propósito de Dios para nuestras vidas. En el caso de Saulo, seguramente él tuvo en aquellos 3 días de cuarentena un tiempo valiosísimo para darse cuenta de tantos errores que él había cometido. Probablemente vinieron a su mente escenas de cuando estaba Esteban siendo puesto, ¿verdad?, las ropas a sus pies. Él estaba consintiendo en la muerte de Esteban. Él recordaba probablemente algunas escenas de aquellas persecuciones que él ya había hecho de los cristianos. Probablemente vinieron a su mente muchos detalles dolorosos para él, pero después de aquellos 3 días de oración, de reflexión, de ayuno voluntario, lo que resultó fue un hombre transformado. La gran pregunta que tenemos que hacernos en estas circunstancias que nos ha tocado vivir es: ¿vamos a salir de esta cuarentena igual o iguales que como estábamos antes? Mucha gente está preguntándose qué cambios van a haber en la sociedad. Probablemente hayan algunos cambios. Sin embargo, la pregunta más importante es: ¿qué cambios van a haber en mí?
¿De qué habrá servido estar varias semanas encerrados, con mucho tiempo, sin el estrés diario, sin tener que estar muchas veces desenfocados de las cosas importantes de la vida? ¿De qué va a servir habernos enfocado por un tiempo en lo correcto, en lo bíblico, en la familia, en el poder estar más con las personas que amamos, etcétera? ¿Qué va a salir de todo eso? ¿Qué va a salir de haber tenido tiempo para reflexionar en nuestros caminos y en lo que Dios ha querido mostrarnos? Esa es la pregunta que tú tienes que hacerte, mi hermano, mi hermana. Y esto nos lleva a un cuarto elemento. Y es el hecho de que ese alto en el camino para el apóstol Pablo fue un alto para reenfocar. En otras palabras, lo que pasó allí, en aquel momento, fue que Pablo o Saulo iba en una dirección y lo que el Señor hizo fue redireccionarlo, reenfocarlo, hacer que Pablo pudiera entender, por lo menos en aquel momento de una manera limitada, que él, el Señor, tenía grandes planes para su vida. Y el Señor le define a Pablo su voluntad. En el versículo 14 dice: y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. El coronavirus es una de las miles de formas en la que Dios ha llamado al hombre al arrepentimiento. De hecho, muchos desastres naturales, ya sean inundaciones, hambrunas, plagas de langostas como la que recientemente han afectado a África, tsunamis o pandemias como esta, son llamados dolorosos y clementes de Dios para que nos arrepintamos, para que la raza humana tome tiempo de un arrepentimiento genuino, de una búsqueda genuina de Dios. Y Dios quiere entonces comunicar un mensaje misericordioso en todas estas situaciones. El mensaje es que Dios nos llama la atención para que cambiemos de dirección. Porque eso es lo que significa arrepentimiento. Literalmente es cambio de mente. Es decir, es como que vayamos en una dirección, demos la vuelta 180 grados y vayamos en la dirección contraria. Y esto es lo que busca Dios. Es que haya en nuestro corazón un genuino arrepentimiento, un cambio de dirección, un cambio de enfoque. Y luego también podemos ver que Dios muestra con toda claridad a Saulo que todo lo que estaba permitiendo en su vida tenía un propósito, y Pablo lo comprende y lo comprendió mucho más adelante. Por ejemplo, aquí hay un pasaje en 2 Corintios 1, 8 al 10, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Esto fue en otra ocasión. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Es tremenda palabra. Y Pablo hacía referencia a situaciones extremas en su vida que le habían hecho casi estar por perder la vida. Esta pandemia nos ha llevado a experimentar pérdidas, quizá desde las pérdidas más pequeñas, la pérdida de comodidad, la pérdida de libertad. Probablemente hayas perdido dinero, la empresa que tenías está cerrada, has perdido tu trabajo probablemente. Gracias a Dios, que yo sepa, ninguno de nosotros ha perdido un ser amado cercano a causa del coronavirus. Pero lo que sí podemos decir es que Dios permite todo esto con propósitos claros. Y
Lo que Él busca en gran parte es sencillamente que nos reenfoquemos. Y Dios no te ha tenido en cuarentena durante más de 2 meses, solo porque sencillamente se dio esta enfermedad y hemos tenido que hacer lo que otros países están haciendo o porque las autoridades de gobierno han decretado. No, Dios está detrás de todo esto, cumpliendo objetivos, cumpliendo propósitos en el mundo, en los gobiernos, en las personas en Cristo, pero también en ti. Dios quiere sacarte de todo esto con decisiones de cambio, con decisiones de reenfocar tu vida, de realinear tu vida, de encarrilar tu vida si estaba fuera de los rieles que Dios nos ha puesto en su palabra. Y finalmente el Señor le define a Pablo su plan, y lo hace a través de las palabras que se mencionan acá por Ananías. Dice, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Eso se lo dice a Pablo. Y luego Ananías en la instrucción le dice, ve, porque él, es decir, Saulo, me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Esto aparece en Hechos 9:15. En otras palabras, el Señor pone un alto en el camino para Saulo de Tarso, para hacerlo entrar en una cuarentena que le lleva a una genuina conversión y le lleva a comenzar una etapa totalmente diferente de su vida, en la cual él cumplió todos los planes de Dios para su vida. ¿Alguna vez te has sentido que tu vida no tiene propósito? Que muchos de tus planes son planes terrenales que tienen que ver solo con cuestiones materiales, con el logro de metas, y que no hay un plan claro para tu vida en el área espiritual. Déjame decirte, Dios tiene un plan para ti, un plan maravilloso donde Él quiere usarte de una manera poderosa, tal como tú eres, con los dones, capacidades, con todas las habilidades que Él te ha dado. Pero muchas veces tú has estado desenfocado quizá. Has estado viviendo una vida como la de Saulo de Tarso, buena, agradable a Dios, pero sin rumbo, sin el rumbo correcto. Y esta cuarentena y esta situación dolorosa, Dios la puede usar para sacarte como sacó a Pablo de Damasco, como una persona diferente que empezó a marcar un nuevo rumbo para su vida. Mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga mucho, y mi anhelo es que ahora que ya estamos en una etapa distinta de esta crisis, tú empieces a reflexionar y que no vuelvas a lo mismo de antes, que vuelvas con una convicción distinta y habiendo realmente reenfocado tu vida para cumplir la perfecta voluntad de Dios para ti. Vamos a orar. Señor, gracias por bendecirnos. Gracias, mi Señor, por darnos esta palabra y esta experiencia poderosa en la vida del apóstol Pablo. Te rogamos que podamos aprender de él y aprender de esta experiencia. Señor, ayúdanos a salir de esta cuarentena como personas distintas. Que podamos, Señor, aprovechar para orar, para preguntarte cosas como lo hizo Saulo, conocerte más, pasar tiempo en oración como él lo hizo, y Señor, salir renovados de esta etapa tan compleja que nos ha tocado vivir. Bendícenos a todos, Señor, te ruego, en el nombre de Jesús. Y quiero decir unas últimas palabras, por si hay personas que nos están viendo y tú has podido
escuchar estas palabras porque alguien te invitó a verlas o porque sencillamente alguien te mandó un link, yo te quiero decir a ti una palabra de ánimo. Al igual que Saulo de Tarso, es probable que tú estés viviendo una vida sincera y honesta delante de Dios. Quizá tú eres una persona genuinamente temerosa de Dios, pero al igual que Saulo, estás caminando por el camino equivocado, el camino de la religión, el camino de lograr tus metas personales. Deja que Cristo haga un alto en tu camino para que tú puedas hablar con Él, puedas arrepentirte y puedas pedirle a Él que cambie el rumbo de tu vida, que entre en tu corazón, que te salve, que te perdone y que tú puedas entonces comenzar una nueva vida como cristiano, como discípulo, como seguidor de Jesucristo. Espero que lo puedas hacer. Busca a algún creyente que te ha contactado o te ha recomendado ver este video y que Dios pueda usar esta palabra para que tú te entregues a Jesucristo. Dios les bendiga muchísimo, hermanos. Gracias por haberse conectado hoy con nosotros. Hoy hicimos una pausa y el próximo miércoles continuamos con nuestra serie Más que Testigos, siempre a través de Facebook y YouTube. Y el domingo les esperamos a las 10 de la mañana para nuestro culto dominical y para continuar con Más que Vencedores. Les esperamos. Y este domingo por la tarde les esperamos en Respuestas en Cuarentena y queremos invitarle a que se conecte con toda su familia, ya que tendremos el tema Espiritualmente Fuertes en Cuarentena y nuestro panel estará conformado por nuestros 3 pastores, Mauricio Castellón, Milton Méndez e Isaí Lemus. Conéctese con nosotros por Facebook Live a las 6 de la tarde y comparta desde ya la invitación. Y si está en sus posibilidades seguir ofrendando y diezmando, puede hacerlo en las cuentas que aparecen en pantalla, en el Banco Agrícola y en el Banco GIT Continental, a través de una transferencia a cuentas de terceros o de un depósito en caja. Al finalizar la transacción, recuerde enviarnos un correo electrónico con la distribución de sus diezmos y ofrendas. También puede hacerlo a través del Post Amigo, donde podrá ofrendar con sus tarjetas de crédito o débito llamando a nuestro centro de atención al 2261-9211 de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Durante la llamada le darán las instrucciones para realizar el procedimiento. También esta semana ya podrá ofrendar a través de nuestro sitio web. En la sección Dar encontrará un formulario que deberá llenar y que luego le redirigirá a la plataforma de Pagadito, donde podrá usar su tarjeta de crédito o débito para dar sus ofrendas. Esté pendiente de nuestras redes sociales, donde le notificaremos cuando la herramienta esté habilitada. Siga intercediendo por nuestras familias, nuestra iglesia y nuestro país. Que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por la palabra que hemos recibido a través del Pastor Luis y cómo el Señor consuela nuestros corazones con su palabra. Así que damos gracias al Señor. Ese salmo dice que Él ha aumentado sus maravillas sobre su pueblo. Y quiero que nos despidamos cantando justamente de eso. Diga conmigo. Has aumentado todas tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado todas tus maravillas y ya no puedo
para terminar. Has aumentado todas tus maravillas y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grande, grandes son tus obras, poder y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, una vez más. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Amén. El Señor es grande. Hermano, quedamos despedidos. Los invitamos a seguirse conectando en todas las transmisiones de Iglesia Bautista Miramonte. Que Dios les bendiga.